Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca en Minutos, el canal donde te resumimos los clásicos de la literatura. Hoy te presentamos Macbeth de William Shakespeare. Macbeth, una de las tragedias más impactantes de William Shakespeare, es una poderosa exploración de la ambición desmedida, la culpa y el poder corruptor. Ambientada en la Escocia medieval, la obra sigue la transformación de Macbeth, un valiente general, en un tirano consumido por sus deseos de grandeza, tras escuchar una inquietante profecía de tres brujas. A través de intrigas, asesinatos y traiciones, Shakespeare disecciona la naturaleza humana, mostrando cómo las decisiones impulsadas por la codicia y el miedo pueden destruir no solo al individuo, sino también a quienes lo rodean. Acto 1. El germen de la ambición. La obra abre con una escena inquietante. Un trío de brujas se reúne en un páramo desolado, bajo una tormenta, hablando enigmáticamente de su próxima reunión, que será con Macbeth. Su atmósfera es oscura y llena de presagios. Lo hermoso es feo, y lo feo, hermoso, dicen, marcando el tono ambiguo y ominoso de la obra. Por otro lado, en un campo de batalla cercano, Macbeth y Banquo lideran al ejército del rey Duncan contra una rebelión. Los dos luchan con valentía, derrotando no solo a los traidores escoceses, sino también a invasores noruegos. Un capitán herido elogia la destreza de Macbeth, describiéndolo como un verdadero héroe. Mientras tanto, el rey Duncan se entera de que el Thane de Cawdor ha traicionado a Escocia y ordena su ejecución. Como recompensa por su lealtad y valentía, Duncan decide otorgarle el título de Thane de Cawdor a Macbeth, aunque éste aún no lo sabe. En el páramo, Macbeth y Banquo se encuentran con las brujas. Estas figuras misteriosas, a medio camino entre lo real y lo sobrenatural, saludan a Macbeth con tres títulos: Thane de Glamis, su título actual; Thane de Cawdor, recién otorgado, y futuro rey de Escocia. Banquo también recibe una profecía. Aunque no será rey, sus descendientes lo serán. Antes de que puedan procesar estas palabras, las brujas desaparecen. Momentos después, llegan mensajeros del rey confirmando que Macbeth es ahora Thane de Cawdor. Este reconocimiento despierta en Macbeth pensamientos oscuros. Si la primera parte de la profecía se ha cumplido, ¿qué pasará con la segunda? ¿Debe esperar que el destino actúe por sí solo o intervenir para acelerar los acontecimientos? Su mente comienza a jugar con la idea del asesinato. De regreso al castillo, Macbeth informa a Lady Macbeth sobre las profecías. Ella, ambiciosa y sin escrúpulos, se emociona con la posibilidad de que su esposo se convierta en rey, pero teme que él sea demasiado blando para hacer lo necesario. Al enterarse de que Duncan visitará su castillo esa noche, decide que es la oportunidad perfecta para eliminarlo. Lady Macbeth comienza a manipular a su esposo, alentándolo a dejar de lado sus dudas y tomar el destino en sus manos. Acto 2. Sangre en las manos. En el castillo de Macbeth, el ambiente es tenso. Macbeth se debate entre su ambición y su moralidad. Tiene una visión aterradora. Un puñal ensangrentado flotando frente a él, que lo guía hacia la habitación de Duncan. Este momento simboliza su conflicto interno y marca su decisión final de cometer el crimen. Mientras Duncan duerme profundamente, Macbeth lo apuñala. Su nerviosismo es palpable cuando regresa con las dagas ensangrentadas. Está tan alterado que no puede completar el plan y plantar las armas en los guardias. Lady Macbeth, fría y calculadora, toma el control, asegurándose de que los guardias sean incriminados. Al amanecer, Macduff, un noble leal al rey, llega al castillo y descubre el cadáver de Duncan. El horror se apodera de todos, y Macbeth, fingiendo indignación, mata a los guardias en un acto impulsivo para evitar que hablen. Malcolm y Donalbain, los hijos de Duncan, temen que ellos sean los siguientes y huyen. Malcolm a Inglaterra y Donalbain a Irlanda. Esto los convierte en sospechosos, dejando el camino libre para que Macbeth sea coronado como rey. Acto 3. El peso de la corona. Aunque Macbeth ha alcanzado el trono, no puede disfrutarlo. La profecía sobre los descendientes de Banquo lo atormenta. ¿De qué sirve ser rey si su linaje no heredará el poder?
Macbeth decide tomar medidas drásticas para evitar que eso ocurra. Organiza un banquete para consolidar su poder, pero en secreto contrata a unos asesinos para matar a Banquo y a su hijo Fleance. Los asesinos logran matar a Banquo, pero Fleance escapa, lo que deja a Macbeth sumido en una paranoia aún mayor. Esa noche, durante el banquete, Macbeth ve el fantasma de Banquo sentado entre los invitados. Solo él puede verlo, y su reacción aterrorizada alarma a todos. Lady Macbeth, tratando de salvar las apariencias, desestima su comportamiento como simples nervios, pero queda claro que su esposo está perdiendo el control de su mente. Acto 4. El Consejo de las Brujas. Desesperado por mantener su poder, Macbeth busca a las brujas para obtener más respuestas. Estas le muestran tres visiones. Una cabeza con casco, que le advierte que se cuide de Macduff. Un niño ensangrentado, que le asegura que nadie nacido de mujer podrá hacerle daño. Un niño con una corona y un árbol en la mano, que le dice que no será derrotado hasta que el bosque de Birnam marche hacia su castillo en Dunsinane. Estas profecías lo llenan de confianza y paranoia al mismo tiempo. Se siente invencible, pero decide no correr riesgos. Ordena el asesinato de la familia de Macduff como represalia por su deslealtad. Mientras tanto, en Inglaterra, Macduff se une a Malcolm para formar un ejército que derrocará a Macbeth. Cuando Macduff se entera del brutal asesinato de su esposa e hijos, su dolor se convierte en una determinación feroz por vengarse. Acto 5. La caída del tirano. En el castillo de Dunsinane, Lady Macbeth empieza a desmoronarse bajo el peso de la culpa. Tiene episodios de sonambulismo, en los que intenta lavar manchas imaginarias de sangre de sus manos, murmurando sobre los crímenes que han cometido. Su salud mental se deteriora rápidamente, y finalmente muere, probablemente por suicidio. Macbeth, aunque afectado, apenas reacciona. Está demasiado concentrado en defender su reino. El ejército de Malcolm y Macduff marcha hacia el castillo de Macbeth, camuflándose con ramas del bosque de Birnam, cumpliendo la profecía. Macbeth se prepara para la batalla, confiado en que nadie nacido de mujer puede derrotarlo. En el enfrentamiento final, Macbeth se enfrenta a Macduff. Durante el combate, Macduff revela que no nació de manera natural, sino que fue extraído del vientre de su madre mediante una cesárea. La profecía de las brujas se cumple. Macbeth se da cuenta de que su final ha llegado. Macduff lo mata y lleva su cabeza a Malcolm, quien es proclamado rey. La obra termina con la restauración del orden en Escocia, pero también con una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. Reseña y análisis de Macbeth de William Shakespeare. La tragedia de Macbeth ocupa un lugar central en la obra de William Shakespeare, no solo por su intensidad dramática, sino también por la profundidad con la que explora temas universales como la ambición, el poder, la culpa y el destino. Escrita probablemente en 1606, esta obra corta pero intensa refleja tanto las preocupaciones políticas y sociales de la época jacobea como las preguntas eternas sobre la naturaleza humana. A continuación, analizaremos los aspectos más destacados de Macbeth, complementando el resumen anterior con un enfoque en sus personajes, temas, simbolismo y relevancia cultural. Contexto histórico y relevancia en su tiempo. Shakespeare escribió Macbeth durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra, antes Jacobo VI de Escocia, quien era conocido por su interés en lo sobrenatural y su creencia en la legitimidad divina de los monarcas. Este contexto es fundamental para entender algunos elementos clave de la obra, como la inclusión de las brujas y la obsesión por el linaje y la sucesión. Además, la figura histórica de Macbeth, aunque alterada drásticamente en la obra, tenía resonancia en el pasado escocés y en la conexión entre las casas reales de Inglaterra y Escocia. Shakespeare utiliza este trasfondo histórico para ofrecer no solo una pieza de entretenimiento, sino también una reflexión sobre las amenazas a la estabilidad del poder legítimo. Los personajes. El corazón de la tragedia Macbeth. El héroe trágico. El personaje de Macbeth es un estudio magistral de cómo un hombre honorable puede ser destruido por sus propios deseos. En un inicio, Macbeth es presentado como un valiente guerrero, respetado por su rey y compañeros. Sin embargo, su encuentro con las brujas siembra en él la semilla de la ambición,
una fuerza que lo consume lentamente. Macbeth es el arquetipo del héroe trágico, un hombre que posee grandeza, pero cuya caída es provocada por su amartia o defecto fatal. En este caso, su ambición descontrolada lo lleva a cometer actos atroces, desde el regicidio hasta la masacre de inocentes. Aunque es fácil condenar a Macbeth por sus acciones, Shakespeare lo presenta como un personaje profundamente humano, lleno de dudas, remordimientos y luchas internas. Esta complejidad permite que el público empatice con él, incluso mientras desciende hacia la tiranía. Lady Macbeth, la fuerza tras el trono. Si Macbeth representa la duda y la lucha interna, Lady Macbeth encarna la determinación y la frialdad necesarias para cruzar las barreras morales. Desde el principio, ella muestra una ambición feroz, instigando a su esposo a actuar cuando él duda. Sin embargo, su fortaleza es ilusoria. A medida que avanza la obra, la culpa la consume, llevándola a un trágico colapso. Lady Macbeth es uno de los personajes femeninos más fascinantes de Shakespeare. A menudo se la ve como una figura manipuladora, pero también es una víctima de las circunstancias y de su propia ambición. Su famoso monólogo en el que pide despojarse de su feminidad para cometer actos atroces resalta el conflicto entre los roles de género y el poder en la época. Banquo, el contraste moral. Banquo, amigo y compañero de armas de Macbeth, sirve como un contrapunto ético al protagonista, aunque también recibe una profecía de las brujas. Banquo no actúa para cumplirla, prefiere dejar su destino en manos del tiempo. Su asesinato a manos de Macbeth simboliza el triunfo momentáneo del mal sobre el bien, pero su linaje, que según la profecía llegará al trono, asegura que la justicia prevalecerá a largo plazo. Macduff, el agente de la justicia. Macduff es el héroe que finalmente enfrenta y derrota a Macbeth. Motivado por la venganza tras el brutal asesinato de su familia, Macduff encarna la justicia divina y la restauración del orden. Su revelación de que fue extraído del vientre de su madre no solo cumple la profecía de las brujas, sino que también subraya el tema del destino como inevitable. Temas principales. La ambición desmedida. El tema central de Macbeth es la ambición, una fuerza que puede llevar a grandes logros, pero que también puede destruir. Macbeth y Lady Macbeth son ejemplos perfectos de cómo la ambición puede superar la moralidad y la razón. Desde el momento en que las brujas presentan su profecía, la idea de alcanzar el poder absoluto domina sus acciones, llevándolos a una espiral de violencia y paranoia. El poder y la corrupción. La obra muestra cómo el poder corrompe incluso a los mejores. Macbeth comienza como un hombre honorable, pero una vez que obtiene el trono, su temor a perderlo lo lleva a cometer actos cada vez más atroces. Shakespeare parece sugerir que el poder obtenido de manera ilegítima nunca trae verdadera satisfacción ni seguridad. El destino y el libre albedrío. Un aspecto fascinante de Macbeth es su ambigüedad en torno al destino. ¿Las brujas predicen el futuro o simplemente plantan ideas en la mente de Macbeth? ¿Está su destino predeterminado o es el resultado de sus propias elecciones? Esta tensión entre el destino y el libre albedrío es uno de los aspectos más discutidos de la obra y refleja la complejidad de la naturaleza humana. La culpa y el remordimiento. La culpa es un tema recurrente en Macbeth, especialmente en los dos protagonistas. Macbeth, aunque sigue cometiendo crímenes, es atormentado por su conciencia, como lo demuestra su visión del fantasma de Banquo. Lady Macbeth, por su parte, trata de suprimir su culpa al principio, pero finalmente sucumbe a ella en su sonambulismo y eventual muerte. Las brujas. Las brujas representan el caos, el mal y la manipulación. Su aparición al principio de la obra establece un tono oscuro y sobrenatural. No actúan directamente, pero sus palabras influyen profundamente en Macbeth, mostrando cómo el mal puede corromper incluso a los más nobles. La sangre. La sangre es uno de los símbolos más prominentes en la obra, representando la culpa y la violencia. Desde las manos ensangrentadas de Macbeth, tras el asesinato de Duncan, hasta las visiones de Lady Macbeth intentando lavarse manchas imaginarias, la sangre es un recordatorio constante del precio del poder.
El sueño. El sueño simboliza la inocencia y la paz. Después de asesinar a Duncan, Macbeth declara que ha asesinado el sueño, sugiriendo que nunca volverá a encontrar descanso o tranquilidad. Lenguaje y estilo. Shakespeare utiliza un lenguaje rico y evocador para transmitir las emociones y tensiones de la obra. Los monólogos de Macbeth y Lady Macbeth son especialmente poderosos, brindando una ventana a sus pensamientos más oscuros. La poesía de Shakespeare, con su uso de metáforas, imágenes y ritmo, eleva la obra a un nivel casi mítico. Impacto cultural y legado. Macbeth ha tenido un impacto duradero en la literatura, el teatro y la cultura popular. La figura de Macbeth se ha convertido en un símbolo de la ambición desmedida y sus consecuencias, mientras que frases como «fuera maldita mancha» han entrado en el léxico cultural. La obra ha sido adaptada en innumerables ocasiones, desde versiones teatrales hasta películas modernas, demostrando su relevancia continua. Reflexión final. Macbeth no es solo una tragedia sobre el ascenso y la caída de un hombre, es una profunda exploración de la naturaleza humana. Shakespeare, con su genio característico, nos muestra cómo los deseos más oscuros pueden consumirnos y cómo nuestras elecciones tienen consecuencias inevitables. La obra sigue siendo un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias ambiciones, miedos y dilemas éticos, recordándonos que incluso en los actos más terribles hay una humanidad trágica que nos une. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a Biblioteca en Minutos y activa la campanita para no perderte nuestros próximos resúmenes de literatura clásica y universal. Déjanos en los comentarios cuál es la próxima obra que te gustaría que resumamos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro increíble clásico de la literatura. Hasta la próxima.